Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar acerca de PropTech, entornos digitales y realidad virtual. Para ello nos acompaña nuestro invitado, Jorge Amoreo Casotti, y también tendremos un co-host en el episodio, que es Jeremías Rucci. Comienzo presentándoles a nuestro invitado. Jorge es fundador y director ejecutivo de WebPaint, la primera PropTech de realidad virtual en Argentina, con más de 10 años de experiencia en el segmento de bienes raíces. Jorge también se encuentra finalizando sus estudios en arquitectura y se define como un entusiasta de los procesos de perfeccionamiento de las experiencias de los usuarios digitales mediante tecnologías 4.0. En redes pueden encontrarlo en la página web de WebPaint y en LinkedIn. A todo voy a dejar los links en la descripción del episodio. Y Jeremías Rucci está estudiando su carrera, es muy joven, está estudiando su carrera de Derecho, es Project Manager en la Fundación Internacional Bases, donde se centra en organización de eventos. También fue miembro de Estudiantes por la Libertad entre 2019 y 2021, donde se desempeñó en su primer año como voluntario y posteriormente como coordinador local. En redes, a Jeremías lo pueden encontrar en Twitter y en la web de la Fundación Bases. También voy a dejar los links en la descripción del episodio. Jorge, Jeremías, bienvenidos a Sí. Buen día, Federico, buen día, Jeremías. Les agradezco mucho la consideración para esta conversación y bueno, quedo a la espera de sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes. Buen día, Federico, buen día, Jorge, un gusto estar con ustedes. Gracias a ambos, la verdad que es un placer. Y quería empezar preguntándote, Jorge, que nos cuentes un poco, digamos, viendo en retrospectiva, ¿cómo crees que fue, qué camino te fue llevando hasta fundar WebPaint? Bueno, ante todo, te hago una pequeña aclaración. Es verdad que siempre presta la confusión. La empresa es WebPaint. Siempre, hasta yo a veces me confundo en la expresión, pero bueno, tiene que ver con el origen de la expresión que se relaciona a lo que son las publicaciones inteligentes. Esto tiene que ver con que me tocó trabajar durante 10 años en una de las empresas inmobiliarias más grandes de la zona sur de acá de Gran Buenos Aires, de La Plata. Y estamos hablando que hasta el año 2017, al menos, el principal canal de información y comunicación que tenían las inmobiliarias era el aviso del diario con no más de 20 palabras en lo posible para no pasarse de un presupuesto. Y en ese contexto surge que, bueno, fue el año 2017 muy próspero en términos inmobiliarios, con todo esto de los créditos UVA y otro boom que hubo de compra de inmuebles. Entonces era todo un colapso, llamadas que no se respondían, mails infinitos que nunca en la historia volvieron a responderse tampoco. Y comencé con unos programadores que eran clientes de la oficina a hacer una especie de plataforma que era la inversa, en donde el usuario dejaba su necesidad y las cientos de inmobiliarias que agarrasen ese aviso iba a ser la que, bueno, eventualmente se gane esa intermediación. Eso fracasó rotundamente en general, pero en el medio de la preparación de ese proyecto estaban haciendo una tecnología en el mundo que era la de la realidad virtual, que hasta entonces era un poco lúdica, pero que, bueno, empecé a seguir algunas empresas, principalmente estadounidenses, que querían mostrar, sacar un producto inicial, una versión muy rudimentaria, por decirlo de alguna manera, pero me pareció increíble esto de ver que existía la posibilidad de eso que nosotros hacíamos en la oficina, de
de ir en un auto o en una moto a una visita, poder canalizarlo por medio de la tecnología, con más la posibilidad de comunicarle al usuario un montón de cuestiones que uno hacía en la visita esta in situ desde una plataforma. Bueno, me ocupé de adquirir esa tecnología, de traerla a Argentina. Tardé un año entero por las cuestiones de la aduana y de otras cuestiones mismas de los costos que tenía la tecnología, pero bueno, utilicé mis ahorros para encargarlo, porque me parecía increíble que eso exista en ese momento, y se lo presenté a la empresa donde trabajaba. Les dije que sería interesantísimo utilizar esa plataforma para nosotros comunicar una cartera de 1.700 propiedades, pero con un formato diferente. Obviamente me consideraron un loco, o sea, era una locura para entonces. No, les encantó en principio la idea y este entusiasmo por mejorar el proceso, pero bueno, a la hora de la aplicación, después de 2 o 3 meses, una empresa tradicional, obviamente, bueno, no pudo prosperar. Así que, bueno, después de 10 años, casi como un baldazo de agua fría, una empresa donde yo aparte tenía y tengo un cariño muy particular con la empresa y la familia que la desarrolló. Me tuve que ir de un martes a un jueves, decidí irme porque me había frustrado tanto el proceso y todo esto de, bueno, querer iniciar un proyecto dentro de la empresa y no poder encararlo. Así que hablé con el referente de la firma, que tenemos una relación muy buena, y le dije que me tenía que ir. Y me apoyó en esa decisión, medio fue también un poco una cosa inesperada, pero bueno, ese fue el origen en realidad de Pint, en donde obviamente no es lo que hoy es, pero comenzamos a incorporar las primeras inmobiliarias, después las primeras propiedades. Obviamente el producto fue modificándose, después le incorporamos a todas las propiedades un plano, bueno, cuestiones ya más del producto. Y ese fue un poco la génesis, el origen puntual de desarrollar. Yo no tenía ningún tipo de preparación en el mundo del emprendimiento y la empresa. Así que bueno, un poco tuve que adquirir bibliografía. Esto tuve todo el mundial del año 2018, me la pasé leyendo libros de empresa, de emprendimiento, de proyectos, y creo que me parece a mí que eso es fundamental para cualquier emprendedor que quiera iniciar algún proyecto de cualquier estilo, pero más de innovación. ¿Qué leíste durante el Mundial que Argentina aparte te dio, digamos, te dio oportunidad porque jugó solo 4 partidos de 7, así que no estabas tan ocupado? ¿Qué leíste en el tiempo libre? Bueno, hay una serie de bibliografía casi reglamentaria para muchos emprendedores que quieren arrancar un proyecto, tal de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bueno, después cuestiones de contabilidad, Flow, que es la psicología de la felicidad, muy aplicable a procesos. Bueno, hay otro autor muy interesante que es justamente el creador de una franquicia, de todas las franquicias inmobiliarias, la primera que es Keller Williams. William Keller escribió un libro que se llama Lo Único, que justamente promueve esto resume el libro en una frase que es que el que persigue 2 conejos se queda sin ninguno. Entonces esa fue fue en su momento revelador para mí, porque yo, claro, de estar cómodo 10 años en una empresa económicamente sostenible en mi vida, tenía la posibilidad de hacer algo intermedio, de empezar con una cosa y la otra, pero en ese momento casi, hoy me puedo pensar, es una locura, pero me tocó dejar la empresa de un martes a un jueves y dedicarme de lleno a encarar una vida que no tenía ni idea por dónde empezar, pero creo que hasta el día de hoy fue la mejor decisión que tomé en mi vida en general en términos laborales o profesionales. Antes de pasarle la palabra para que te pregunte a mi co-anfitrión de hoy, Jeremías Rucci,
te quiero hacer dos consultas. Yo, a ver, estuve, por supuesto, antes de entrevistarte, estuvimos viendo con Jere la página web de WebPint, estuvimos viendo lo que están haciendo, está súper interesante. Y a mí me llamó mucho la atención, ustedes tienen en su página web una suerte de manifiesto que se llama Cultura Pint, y me llamó mucho la atención un fragmento que, de hecho, lo copié y lo dejé acá para leértelo si daba el tiempo, pero lo relaciono mucho con esto que vos mencionaste en la primera respuesta y ahora también, que es esta decisión tan importante, digamos, tan de carácter vital que vos tomaste, que fue dejar tu trabajo, estar en un trabajo donde vos sentías que, digamos, estabas muy bien en muchos aspectos, pero que tenías una idea que calculo de vos considerabas que era revolucionaria y que ellos no la llegaban a ver. Y te quiero leer este fragmento y a ver si podemos relacionar todo, a ver qué te detona a vos en tu mente esto. Y leo esto viene de Cultura Pint, y comienzo a citar. Para evitar la rigidez de una sobreespecialización y el caos del crecimiento, a la par que mantenemos la libertad, trabajamos para tener un formato que sea lo más flexible posible, dadas nuestras ambiciones de crecimiento, y para que la excelencia laboral siga aumentando, trabajamos para tener un equipo de personas con autodisciplina que descubren y solucionan problemas sin que nadie les tenga que decir que deben hacerlo. Para luchar contra la burocracia asfixiante, nos esforzamos por aumentar la libertad de cada uno. Bueno, sí, es realmente una de mis partes favoritas de toda la cultura nuestra, porque nosotros tenemos un formato desde el 2018 inclusive de trabajo a distancia, donde algunos de nuestros compañeros están en Mar del Plata, otro en San Andrés de Giles, otro está acá en La Plata, pero no viene nunca, hace su trabajo desde la casa, nos juntamos solamente a conversar o en reuniones más relajadas. Pero también me ha tocado en este proceso, más allá de ese formato que ahora parece muy obvio por todo esto de la virtualidad y la pandemia que de algún modo promueve ese estilo de trabajo. Esto no era así hasta el 2020 y también me pasaba a mí que si bien nunca me pesó mi trabajo con una jornada horaria y otro tipo de estructura jerárquica, me parecía sí que había algo tradicional que casi intuitivamente ya no comulgaba con las generaciones nuevas que exigen otro tipo vamos a llamarlo, de bienestar en ese sentido. Y en el camino me tocó un poco también en esto de aferrarme a la lectura, de la empresa y el emprendimiento, llegar a bibliografía muy incluso relacionada con la tradición de esto de promover la libertad. Y me pareció interesante plasmarlo en nuestra cultura, y de hecho una vez por mes todos nos la leemos como para recordarnos cuál es nuestro eje, nuestra base de pensamiento interno. Y creo que bueno, es fundamental para justamente una empresa que se dedica a innovar, a crear, si uno no rompe con ese statu quo del día a día, bueno, es muy difícil innovar. Entonces, creo que todas las empresas grandes que son de innovación, tienen un poco, lo tengan plasmado en una cultura o no, lo tienen en su ADN, con lo cual nosotros decidimos, aparte, escribirlo y decírnoslo siempre que podemos, y al menos una vez por mes, ya te digo, nos regalamos esto de conversar la cultura entera, que es un texto no muy amplio. Bien. Jorge, se me ocurre preguntarte, yendo a algo más puntual de tu trabajo, tus proyectos, sobre el tema de las embajadas, ya que estabas hablando de libertad, estabas hablando de la burocracia asfixiante, mencionaba Federico hace un rato. Contanos un poco cuál es más o menos tu idea con las embajadas. Bueno, esa pregunta lleva muchas otras anteriores, porque ¿qué tiene que ver todo esto con las embajadas? En el medio, me encanta la pregunta porque es de las para mí más
interesantes y hasta controvertidas, como algún día lo fue todo esto de llevar a digital el formato inmobiliario. En el medio de este camino me ha tocado también, un poco, para ponernos en contexto, nos tocó desde el 2018 agarrar, creo que todas las peores crisis que desde que yo existo han habido, desde las primeras dos devaluaciones de gobierno anterior, hasta de todas las cuestiones que ahora surgen de la pandemia y todas los avances de este gobierno en la parte incluso impositiva. Tener una empresa es tal vez una tortura más grande que puede haber hoy en Argentina. Entonces, inevitablemente eso te lleva. La solución de dignidad es intentar conocer un poco el origen de todas estas problemáticas, que si queremos traer otro equipo y no podemos, y la aduana y el doble. Bueno, hay un montón de cuestiones que inevitablemente te llevan al plano económico, al plano político y filosófico. Y en este contexto me tocó conocer, de hecho, hoy no puedo no estar en momentos de lectura de algunos de los libros del profesor Alberto Venegas Lynch, que obviamente me imagino que no solo lo conocen, sino que tienen su referencia absoluta. Y en ese contexto surge que él, en una entrevista que le hicieron en el año 2007, dijo algo muy interesante y muy controvertido, y a los que somos innovadores las cosas controvertidas nos gusta explorarlas un poco, por lo menos ver de dónde viene el razonamiento. Y en el año 2007 le hice una entrevista en donde justamente hacía mención de lo superfluo de la existencia de una embajada que no tiene una finalidad burocrática o administrativa necesaria. Entonces yo digo, después me tocó leer del 2017-2018 un informe que hicieron dos periodistas del costo que tiene, que hoy es una cosa astronómica para una sociedad que está en una crisis de recursos y de necesidades absoluta. Digo, bueno, van a surgir, supongo, con el tiempo y el crecimiento de las tecnologías, distintas propuestas que intenten, si no revertir, por lo menos mejorar las propuestas de la existencia de ese tipo de organismos. Y me parece a mí que lo que se conoce hoy como tecnología de realidad virtual o estas herramientas digitales pueden ser una buena transición para que todos esos edificios o castillos o esos son activos inmovilizados tan costosos parten a un proceso de liquidación donde no solamente se repatrien esos recursos, sino que además puedan continuar con estas herramientas estableciendo las relaciones diplomáticas con tecnología, por este tipo hasta Zoom, por estas salas virtuales que hoy uno puede tranquilamente tener esta conversación en un espacio digital. Y bueno, no es lo mismo que en el año 1900, que uno necesitaba tener geográficamente en la otra región un espacio. Y estoy trabajando en un proyecto junto a uno de los chicos que me acompañan en la empresa, algo que es más personal que corporativo, porque no tiene que ver puntualmente con la actividad empresarial del portal. Pero bueno, estoy trabajando un poco en esa tokenización, no sé, es una especie de tokenización del concepto de la embajada para que eso quede en manos de las personas que realmente voluntariamente quieran contar con ese edificio en ese determinado lugar geográfico, y no que sea una cuestión impuesta para toda la sociedad, en el contexto en donde además hay otro tipo de emergencia, desde mi punto de vista, mucho más prioritarias, por decirlo de alguna manera. O sea, me parece bien la intención de tener una relación de respeto con otro estado, otra nación, pero si tengo un vecino muriéndose de hambre al costado de la vía, me parece una cosa media inentendible desde lo personal. Pero bueno, es un poco escapa a la actividad propia que hoy está haciendo. El portal es una cuestión más personal que bueno, en mis tiempos libres me dedico a esa parte.
No, es una idea interesantísima y la verdad me alegro mucho que Jere te haya preguntado al respecto. Volviéndote, y perdón que te estamos peloteando, viste, desde lo filosófico de la empresa, cómo surgió las embajadas virtuales. Ahora volvemos un poco a la empresa y quería preguntarte qué, o sea, ustedes, digamos, básicamente son una PropTech, ofrecen propiedades para comprar, alquilar y también alquileres temporarios. Eh, ¿Qué porcentaje de tus clientes no visitan físicamente la propiedad que alquilan o compran? Bien, bueno, en principio hoy Tint está acompañando a todos los que son los actores inmobiliarios principales en este proceso de transformación digital que ya ahora creo que hasta suena poco llamarlo transformación, es casi una aceleración digital porque antes tenía alguna cuestión de discusión todo este tipo de herramientas, tenían algún tipo de desertores, por decirlo de algún modo, y hoy casi no, después de la pandemia y la virtualidad, casi no se discute la herramienta como una posibilidad. Sí, muchos no tienen la flexibilidad para transformar esos procesos tan rígidos y aparte justo el mercado inmobiliario es muy rígido, no, es muy difícil cambiar la cultura del mercado inmobiliario, pero nos ha pasado, bueno, en el año de la pandemia se han llegado a reservar en alquileres muchísimas propiedades sin siquiera ir a verlas, y en la parte comercial de la compra de inmuebles nos ha pasado que durante la pandemia se han reservado inmuebles, ya es una cuestión todavía menos, de menos volumen, pero ha habido casos puntuales donde cuando no se podía entrar a algún barrio cerrado no se podía salir en los primeros meses, han habido transacciones online. Obviamente después la gente va a ver las propiedades, va a confirmar su decisión, pero eh, nuestro trabajo está enfocado en acompañar a los actores del mercado hasta llegar al día en que las personas tengan los incentivos necesarios para transaccionar de manera online. Esto es utilizar la plataforma como garantía de una transacción y no solo eso, sino tener todo el contenido necesario para tomar la decisión en línea para después sí avanzar con el proceso administrativo que implica la adquisición en cualquiera de los segmentos de una propiedad. Nos mencionabas, y Jeremías, pero no quiero monopolizar la entrevista, así que después también te dejo preguntarle a vos, a Jorge, pero mencionabas un tema que me parece importante, a ver, y salió también un poco cuando hablabas con algunos problemas que has tenido con la aduana, digamos, problemas para importar cosas, por favor, porque puede sonar medio mal, si no. Y el punto es la cuestión esta de las rigideces que a veces se enfrentan en la economía argentina. Y el mercado inmobiliario, bueno, también tiene, digamos, sus cosas casi por naturaleza. Por otro lado, como vos debés saber bien, Jorge, digamos, está muy de moda este concepto ya hace unos años, pero ahora está como súper a full, este concepto de house hacking, ¿viste? Sería básicamente gente tratando de generar algún tipo de ingreso con su propiedad, con su vivienda, en muchos casos, con su vivienda personal. Ustedes están en La Plata, pero bueno, supongo que tu conocimiento también va para el seguro de La Plata y estoy seguro también de Argentina. ¿Ves que esta tendencia se está estableciendo o ya está establecida en Argentina, que todavía encuentra, digamos, algunos resquemores, ya sea desde lo social o desde trabas burocráticas? ¿Cuál es tu percepción al respecto de esta tendencia que en otras partes del mundo está muy en boga? Bueno, es re interesante la pregunta porque nosotros ahora en el mes de noviembre estamos, más allá que hoy ya lo hacemos, vamos a enfocarnos de lleno en lo que es el mercado de las experiencias temporales. Esto es tanto hoteles, como que son instituciones hoteleras, como particulares que deciden alquilar sus espacios en el segmento del alquiler temporal. Y en este contexto yo creo que más allá
del nicho propio del modelo de alquilar temporal. Ha habido un proceso de decadencia, de degradación muy grande con lo que es el alquiler de vivienda tradicional, desde mi punto de vista muy iniciado y profundizado con lo que es ahora la ley de alquileres, donde lo que vemos es que como a ningún propietario quiere durante 3 años aferrarse a un contrato en un contexto de macroeconómico y monetario, que nadie puede pensar nada, no solamente de acá a 3 años, sino acá a 1 año, en la moneda de curso legal, sino que además quedan desactualizados y en algunos casos tampoco quedan accesibles a los inquilinos que uno encuentra. Hoy los aumentos están siendo de más del 60% en los alquileres de este mes, con esto de la ley de alquileres, y eso ha destruido por completo el mercado inmobiliario de los alquileres tradicionales. Bueno, la ley esa justamente sale casi de acá, de La Plata, lamentablemente, pero sí que generó un daño muy grande en donde además se han distorsionado todos los precios porque han sacado la mayor parte de los inmuebles del mercado de alquileres y estamos viendo que muchos, para esquivar todo ese tipo de daño, están virando hacia el modelo del alquiler temporal. Entonces nos pareció muy fértil brindar estas herramientas tanto a los inquilinos como a los propietarios para que, bueno, además se puedan iniciar este tipo de vínculos comerciales entre ellos con un nivel menor de regulación que permite cumplir con las voluntades de cada una de las partes. Bien, Jorge, estaba pensando, recuerdo, decime si me equivoco, creo que tu perfil de Instagram es Jorge-Amoreo Casotti, y en tu perfil hay un video muy interesante, algo innovador en la ciudad de La Plata y creo que a nivel país también, que dice Uno Tour Virtual. Aparece grabado con un celular y demás. ¿Se puede contar algo sobre esta experiencia, aparte del gol al gimnasio en ese momento? Se puede contar algo, tenemos algunos límites por algunas cuestiones contractuales, pero estamos acá en La Plata, con el Club Estudiantes de La Plata, hicimos un proyecto que es virtualizar el primer estadio completo del mundo. Está acá en La Plata, esto es la posibilidad de que cualquier usuario pueda caminar hasta el último rincón del estadio de manera digital y internamente incluirle un montón de experiencias que, como por ejemplo, bueno, en el mes de noviembre vamos a lanzar las primeras butacas digitales, que esto es con cascos de realidad virtual, poder ver el partido en vivo como si uno estuviera dentro del estadio, dentro del campo de juego. Esto de algún modo trasciende también el modelo inmobiliario de la plataforma, pero es un proyecto dentro de la empresa, así como puede ser el de las embajadas, que ha tenido un comienzo pensado desde la parte publicitaria, pero en el camino, en este contexto de intentar innovar y salirnos un poco de la caja con creatividad, surge esta posibilidad de interdisciplinar algunas tecnologías para que, bueno, ya tenemos cerrado para el 5 de noviembre, transmitir en vivo el primer partido de realidad virtual en Latinoamérica. Así que eso va a ser muy impulsado por todo lo que es bueno, la gente, los jugadores, la gente del club y demás. Estamos todavía trabajando en el relevamiento del estadio, que además va a ser el espacio virtual más grande del mundo, con lo cual suponemos que va a tener también alguna trascendencia. Y bueno, todavía está en un nivel de desarrollo muy importante, nos quedan unos meses de trabajo, pero sin duda tengan novedades a la brevedad de ese proyecto. Qué buena y qué interesante noticia que nos das, la verdad que es fascinante esto de las butacas virtuales y de transmitir un partido. Y a ver, en base a esta pregunta que te hacía Jeremías y lo que vos nos contabas, a ver, por favor, probablemente mi pregunta sea un poco rudimentaria, porque no soy un experto en el tema, pero
Uno escucha ya hace un tiempo mucho, digamos, respecto de esta idea del metaverso, ¿viste? Y lo que, a ver, por las cosas que uno ve, lo que tendemos a asociar es, qué sé yo, estos encuentros así bien de realidad virtual artificial, por llamarla de alguna manera, donde uno es un avatar, que en este momento, ¿viste? Hasta, de hecho, los avatares no tienen piernas, son una cosa medio rara, ¿viste? Que flota por ahí, que se encuentra en un bar con otra gente, que quienes lo han experimentado dicen que, digamos, genera unas sensaciones interesantes, pero por otro lado está este tipo de experiencias que vos nos comentabas recién, como por ejemplo la idea de poder tener tu butaca virtual para ver a un club de fútbol, estudiantes en este caso, u otros más, experiencias más como ancladas en el mundo real. ¿Qué crees que, digamos, estas dos tendencias van a convivir en el futuro? ¿Te parece que una de las dos tiene más potencial que la otra? ¿Qué pensás al respecto? Bueno, diariamente me autorreflexiono sobre estas cuestiones bueno, el oxímoron mismo de lo que significa realidad virtual, porque si es realidad no es virtual, y si es virtual no es realidad. Uno lo utiliza porque es el nombre a nivel mercadotecnia y marketing que tiene este tipo de tecnologías, pero bueno, esto en algún momento se lo escuché también al profesor Alberto Venegas Lynch, que decía algo así como que un martillo sirve para hacer una casa o para romperle la cabeza al vecino. O sea, justamente este tipo de, de herramientas me parece a mí que tiene que tener algún tipo de preparación moral o filosófica para utilizarlas en la dirección correcta. Digo esto porque hay un nivel de inmersión que uno se lo pone a pensar en el contexto de un niño, por ejemplo, o en donde eso te genera el cerebro, por ejemplo, la sensación de estar moviéndose cuando en realidad estás quieto y qué es lo que todo eso genera en el cuerpo y demás. Pero bueno, yo pienso que todo esto, si son herramientas, así como puede ser una cinta de correr que te hace creer que estás corriendo y en realidad estás fijo en el lugar. Bueno, si son herramientas utilizadas con fines éticos y morales, pues, sí pueden ser lúdicos, pero con su conciencia, me parece que es un mundo muy fértil para mejorar, teniendo siempre presente que, bueno, pueden ser mal utilizadas o excesivamente utilizadas y generar incluso algún daño. Estamos hablando por ahí de una cuestión más filosófica que se discute incluso en el nicho, que hay una defensa moral de todas estas herramientas, pero que creo que tienen que ver con una preparación paralela en esto de la educación, que tiene que ver atrás en todos los planos y siempre priorizando lo que es el respeto recíproco para no llevar esto bueno, al lado del mal, por decirlo de alguna manera. En el contexto de la butaca digital me parece que es revolucionario el hecho de poder presenciar cualquier espectáculo, cualquier recital, cualquier evento que uno quiera asistir, incluso hasta me parece que achica distancias en un montón de sentidos y le da la posibilidad a personas que no pueden tampoco tener la experiencia in situ, poder vivirlo en vivo desde un lugar, desde cualquier parte del mundo, me parece que no tiene desperdicio. Sí, creo que todos nos merecemos indagar y explorar y profundizar y reflexionar sobre todas estas tecnologías que uno puede estar de acuerdo o no, pero la realidad es que ya están, van a seguir estando, y creo que son un avance de la humanidad. Pero bueno, en poco tiempo esta entrevista va a ser con el avatar de Federico y de Jeremías, que es igual a Federico y a Jeremías, y vamos a elegir el contexto
el contexto digital donde la desarrollamos. Eso en realidad ya hoy se puede hacer, pero bueno, es un nicho que está creciendo exponencialmente y la realidad es que a nosotros nos divierte, nos gusta mucho estar en este espacio, ¿no? Es más allá de toda la cuestión empresarial y corporativa y económica. Si resistimos a todos estos años, son 4 años de desastres uno tras del otro, es justamente porque nos parece muy, muy divertido en algún punto. Jorge, primero, bueno, la verdad que agradecerte muchísimo tu tiempo. Antes de dejarte ir, me gustaría hacerte una última pregunta, que tiene que ver, a ver, en parte, mira, tiene que ver con esto último que nos decías. Y lo que quiero preguntarte es, ¿cómo, ¿cómo está la escena de capital de riesgo en Argentina? Por ejemplo, digamos, una empresa similar a la tuya, colombiana, que se llama La House, nosotros entrevistamos a uno de sus cofundadores, Rodrigo Sánchez Ríos, hace un tiempo, y ellos a mediados de 2020 levantaron 10 millones de dólares en su serie A de capitalización. ¿Cómo está la situación en Argentina? Bueno, eso es importantísimo que un poco conversemos sobre eso, porque Pint es hoy la primera plataforma que ingresa a ProBolsa, que es la primera crowdfunding argentina habilitada por la Comisión Nacional de Valores. Lo que pasa es que, bueno, en lo personal, y esto lo converso mucho con el presidente de ProBolsa, hoy no hay escenario para que ninguna... esto es absolutamente cuestionable, es una opinión, pero no creemos que hoy haya el escenario para que una persona razonable ponga su capital en este contexto de tanto desorden macroeconómico. Por eso estamos esperando un poco a ver si cambia el escenario para abrir esa ronda de financiación. Pero bueno, eso nos lleva principalmente al proyecto más ambicioso que tenemos, que es justamente desarrollamos un modelo outsourcing para todo esto que hicimos en La Plata, que ya es casi indiscutible, hay más de 60 y pico de empresas que utilizan esta tecnología y son las 60 y pico principales. Bueno, llevarlo a todas las localidades, a todas las ciudades de Argentina. Obviamente para eso se requiere otro nivel de proyecto, estas rondas de inversión y capital, pero bueno, estamos viendo si cambia un poco el escenario para que la base de lo que construyamos sea sólida y podamos bueno, sortear todos estos desafíos que tiene una startup, más allá de los propios de una startup. Los desafíos nuestros coyunturales son muy complejos y, bueno, como venimos construyendo algo muy sólido, no queremos hacer agua en esa cuestión. Por eso es que bueno, estamos a la espera un poco de que cambie o mejore el escenario o directamente tirar la toalla acá a nivel regional y buscar otros horizontes en caso de que no podamos ver esperanza en ese sentido, pero al día de hoy, y esto es también una cuestión muy, muy personal, pero creo que esto se ve mucho en las corrientes subterráneas. Me parece que hay un cambio de paradigma en las personas que yo creo que esto de que somos pesimistas del presente pero optimistas del futuro me parece muy interesante para representar este momento, de que, bueno, creo que Argentina está llegando a un nivel de caos que nos permite tomar conciencia de los rumbos que se han tomado, de los que se pueden tomar, y es un desafío cotidiano. Por eso sigo mucho también sus esfuerzos por transmitir este tipo de proyectos y toda esa tradición de pensamiento que caracteriza a las organizaciones como ustedes. Para mí me parece muy fértil para cualquier emprendedor. Creo que es una parte que a veces lo conversaba con algunos amigos, y esto también va a sonar un poco controvertido, pero creo que hay una tradición de pensamiento que es la única que puede comulgar con determinado tipo de personalidades como la del emprendedor,
y me tocó criarme en un contexto totalmente contrario en ese sentido. Y bueno, esto quiere decir básicamente que esto de tener una mentalidad de innovación y de emprendedor requiere pensar en un contexto de libertad, de voluntad, de respeto, que bueno, todos sabemos que ese tipo de mensajes están inculcados en una tradición de pensamiento y no en otra. Entonces, bueno, no quiero irme por las ramas en ese sentido, pero nada, eventualmente recomiendo a cualquier emprendedor que tenga una mínima de preparación filosófica en todo este marco de pensamiento o tradición. Muchas gracias, Jorge. No, es muy interesante esta última reflexión que nos dejabas. También muchísimas gracias a Jeremías, que hoy nos acompañó gentilmente como coanfitrión. A quienes nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para podcast. También lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Somos Innovación. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.